Hola, yo voy a hablar del modelo keynesiano. Antes de hablar del modelo keynesiano voy a dar el contexto en el cual el modelo keynesiano se formuló. En la depresión de los 30 teníamos que las empresas no producían al 100% y mucha de la gente no tenía empleo. Entonces Keynes empezó a observar esta situación y a tratar de plantear por qué ocurría y cuáles eran las posibles soluciones. Keynes analizó si suponemos que nuestra economía se basa en la producción de los bienes A y B. Esta es nuestra curva que se llama frontera de las posibilidades y donde tenemos la mayor producción. Sin embargo, nuestras empresas estaban produciendo en la región que está dentro de esta curva, entonces no estaban produciendo al 100%, que eso fue una de las cosas que Keynes observa antes de plantear su modelo. Otra de las cosas también que Keynes observaba es que el problema ocurría si acá tenemos el flujo circular de la renta, en el que los consumidores y las empresas interactúan. Lo que sucedía era que gran parte de los ingresos de los consumidores eran destinados a un ahorro, pero que ese ahorro no se volvía a reincorporar al flujo de la economía. Entonces estábamos sacando parte del dinero fuera del flujo de la economía, por lo tanto teníamos menos consumo, al tener menos consumo, menos producción, entonces como las empresas producían menos, demandaban menor capital humano. Como gran parte del ingreso se destinaba al ahorro, la inversión era menor, y por ende, la producción también lo era. En estas condiciones, Keynes supuso que el Estado tiene que intervenir, es decir, dijo, el Estado tiene que intervenir en la economía porque esta no se va a autorregular. Por lo tanto, dijo, implementemos medidas macroeconómicas que permitan que las personas o las familias incentiven el consumo, consuman. Para continuar con este análisis, vamos a suponer una economía cerrada y sin sector público. En primer lugar, vamos a agarrar la función consumo. La función consumo es una función que depende del ingreso y por lo tanto podemos ver en ella cómo varía el consumo a medida que el ingreso varía. Bien, tomamos en primer lugar la gráfica. Tenemos una gráfica a 45 grados que es la gráfica de la recta naranja, como se puede ver. Esta recta muestra el equilibrio entre el consumo y el ingreso. Significa que todo lo que ingresa se consume. Pero como sabemos que la gran mayoría de las personas para mantenerse vivas o para seguir existiendo van a consumir algo, aunque no tengan ingreso. Por lo tanto, a este consumo lo llamamos consumo eh, autónomo. Consumo autónomo. Partiendo de ese punto, vamos viendo cómo varía la función consumo a medida que aumenta el ingreso. Como vemos, va a haber un mayor consumo a medida que aumenta el ingreso. Y luego se va a consumir menos a medida que sigue aumentando el ingreso, pasando al punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio es donde todo lo que se consume es igual a todo lo que ingresó. De ese punto nos muestra qué es lo que hay en excedente y qué es lo que falta. Lo que sería exceso de oferta o exceso de demanda. Bien, tomando esta recta, suponemos que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la pendiente de esa recta por el ingreso. Esta pendiente se denomina propensión marginal a consumir, que significa cómo varía el consumo a medida que aumenta el ingreso en una unidad. Bien, ¿qué supone? Que nuestro punto inicial para la recta de consumo es el
consumo autónomo. El consumo autónomo no lo podemos variar nosotros, porque ya viene de entrada. Lo que supone él que podemos variar y podemos mejorar es el consumo variable. Y este consumo variable lo que dice es, tiene que ser destinado una gran parte a la inversión. Por lo tanto, al haber mayor inversión, por lo menos va a haber mayor producción y por lo tanto más empleo, que es lo que buscaba Keynes en ese momento, porque después de la gran crisis muchos bancos cerraron, muchas empresas cerraron y había mucho capital humano que no se destinaba a que produzcan. Por lo tanto, una forma de que se promueva el consumo era la inversión. Por lo tanto, tomándose en cuenta el tamaño de la economía va a aumentar siempre y cuando tomemos un corto plazo y haya capacidad ociosa. ¿Por qué decimos corto plazo? Por el hecho de que en un momento la capacidad ociosa ya no va a existir porque gran parte del capital humano va a estar trabajando, si es que se producen las correctas inversiones. Continuando un poquito y cerrando lo que decía Juan, si nosotros llegado a un punto, estamos en el punto máximo de producción, el modelo de Keynes ya no es válido debido a que deberíamos hacer una inversión para expandir la empresa y poder aumentar nuevamente la producción. Llega un punto en que el aumento marginal de la producción llega a ser hasta no conveniente. Keynes mencionó también que las inversiones tienen dos partes, una que se conoce como inversión planeada y otra como inversión no planeada. La inversión no planeada sucede cuando, por ejemplo, las empresas esperan vender una cierta cantidad de un determinado producto y eso no sucede. Entonces, esa mercadería queda en stock en la empresa y no es vendida. Es una inversión, pero que en este momento le requiere como una pérdida de la empresa. Keynes también habló de que las inversiones dependen mucho de las expectativas y de lo que uno espera del futuro. Y como del futuro solamente podemos tener expectativas, es algo muy incierto. La función consumo, o sea, la demanda agregada, determina el aumento de los ingresos. Si se logra de alguna manera un aumento del consumo autónomo, la curva del consumo se desplaza hacia arriba. Nuestra variación del ingreso va a estar dada por la variación del consumo autónomo y es proporcional a esta. Es decir, la variación del consumo es igual a una K por la variación del consumo autónomo. Nuestra K, que es nuestro multiplicador, va a depender de la propensión marginal del consumo. Es decir, si nuestra propensión marginal del consumo aumenta, el multiplicador va a aumentar, porque es inversamente proporcional. El efecto es cuando invertimos, nos genera un mayor ingreso. Las inversiones dependen de las expectativas de las personas, pero en el modelo más clásico de Keynes, en un modelo más actual de keynesiano, las inversiones no solamente dependen de las expectativas, sino también de la tasa de interés. A una tasa de interés muy alta es muy poco probable que las personas inviertan, por ejemplo, para expandir su fábrica, ya que nadie invierte con su propio dinero. Otra de las cosas que planteó Keynes es que muy pocas veces en el punto de equilibrio que habíamos visto de la gráfica de consumo, que está por acá, este punto de equilibrio entre la oferta y la demanda muy pocas veces se da en situaciones de pleno empleo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos un equilibrio entre la oferta y la demanda no tenemos la mayor parte del capital humano trabajando. Entonces lo que Keynes pretende es tratar de acercar esta situación lo más posible al pleno empleo, pero es una utopía. Es muy difícil conseguir esto en la realidad. Entonces, lo que Keynes plantea es que si se estimula lo suficiente la demanda y por lo tanto el consumo, podría llegarse a desplazar el punto de equilibrio y bueno, y tener el equilibrio en una situación poco más cercana al pleno empleo.